Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Otro cara y seca lo que hay detrás de las noticias. Como ayer les comentaba, hoy estamos con Ismael Jalil, uno de los hombres que está al frente de la Correpi, el tema del derecho. Y cuando hablamos con él, vez pasada, para invitarlo a esta reunión, hablábamos de, ¿cómo son los archivos? ¿Cómo es la información? ¿Qué nos dice esa información en un país donde el Estado de Derecho prácticamente ha quedado patas para arriba? Ismael, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo es este documento que ustedes tienen, o sea, esta radiografía o siniestra, si me permitís, radiografía? Nosotros venimos haciendo el archivo de la situación represiva en la Argentina desde el año 96. Vamos juntando en la medida de lo posible toda la información vinculada con el despliegue represivo del Estado, sí, y con lo que significa el resultado de ese despliegue represivo, en general clasificado por muertes por distintas modalidades. Hay como mínimo 7 modalidades que el Estado despliega. De esas 7 modalidades resaltan el gatillo fácil, la muerte en los lugares de detención, las muertes en movilizaciones, en manifestaciones y concretamente la criminalización de la protesta social, los casos de causas armadas que derivan en esas muertes, los temas intrafamiliares, intrafuerzas, es decir, todos aquellos casos en los cuales la muerte se produce por una intervención directa y concreta del Estado en un contexto que no es de violencia institucional, porque eso pareciera ser en alguna medida un hecho casi te diría fatal o de la naturaleza, sino en el contexto de lo que nosotros llamamos represión como política de Estado, ¿no? ¿Qué implica eso? Gatillo fácil, por ejemplo, el gatillo fácil es un caso típico, las detenciones arbitrarias, esto que acaba de ocurrir ahora en Córdoba, en Santa Fe, con el tema de la detención de la pareja de chicos gay que fueron brutalmente apaleados, torturados sin ningún lugar a dudas. Que es eso a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de control difuso en las calles. Y paralelamente el tema de la represión de la protesta social, que ha tenido su punto culminante con las detenciones en masa, producto de cada marcha que se fue realizando, como por ejemplo la de diciembre del 2017 contra la ley previsional, la del presupuesto, que se hizo en octubre del año pasado. Digamos, estas cuestiones que tienen que ver con la criminalización concreta de la protesta social. Es decir, protesta y pobreza unidas como enemigos interiores de un sistema que los ha decretado, casi te diría, en el contexto de lo que vos, casi no, es así como vos planteaste el tema, en lo que ya no es un Estado de Derecho, sino un virtual estado de excepción, que es aquel que suspende precisamente todos los derechos y las garantías. Ismael Jalil, te quiero repreguntar, si me permitís, por lo que acabas de decir. Un estado de excepción. ¿Estamos viviendo un estado terrorista desde distintas formas de aplicar ese terrorismo en este momento? Porque si uno suma todas las cuestiones, derechos y garantías que se han recortado, algunas que se han mutilado, se tiene que hacer esa pregunta, ¿no? Tal vez parezca extrema la pregunta, yo lo sé, ¿no? Pero ¿cuál es tu reflexión como hombre del derecho? Yo creo que estamos en un contexto internacional de recomposición hegemónica del capital a nivel mundial. Bien. A partir de una crisis que se dio en el 2008 y que no se puede resolver, no la pueden resolver. Pero persiguen 2 objetivos muy claros. Uno es la concentración de la mayor cantidad de riqueza posible en pocas manos, y el otro es el comando de la represión que necesariamente tenés que llevar adelante para concentrar. Totalmente. En ese contexto, nosotros vivimos en un Estado, en general en el mundo, donde se ha decretado una guerra civil legal. A diferencia de lo que es un Estado dictatorial, a la usanza de lo que nosotros tuvimos que soportar entre el 76 y el 83. No, con la diferencia que aparecen nuevas intervenciones de sicarios, ¿no? La justicia, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que eso es atávico, digamos, es propio del sistema, es como la corrupción, es estructural del sistema capitalista. Está en su naturaleza, diría un amigo mío. Claro, exactamente. Entonces, es imposible modificar la naturaleza de las cosas, dijo ese mismo amigo. Y entonces, a partir de ahí,
uno tiene la lectura más precisa con el tema represivo, que hace correr de lado la terminología de Estado terrorista, pero no así la de Estado de excepción y la de una democracia completamente procedimental, formal, deshilachada, como es la que nosotros estamos atravesando. Ismael Jalil, yo te quiero repreguntar una vez más. Desde este trabajo, alcánzame el cuadernito, desde este cuaderno que tenemos aquí, que se va documentando todas las calles contra la represión, están todas las anotaciones de él acá, además, que me encantaría sentarme a leer lo que fue poniendo, ¿no? Hay datos, casos acumulados por archivo, ¿no? Que bueno, vamos a ver cómo esto lo tomamos, lo fotografiamos, lo filmamos. Te quería preguntar, digamos, desde que llega este gobierno, que vino proponiendo combatir a todos los cucos, ¿hubo un incremento de la inseguridad? Sí, absolutamente. Muy. Porque es el gobierno más represor, más antipopular que nosotros hemos tenido que soportar del 83 a la fecha. Y te voy a dar datos muy concretos. Hablame de distintas edades también, si podés. Cuando nosotros empezamos a hacer el archivo, Sí. año 96, 97, estábamos en un muerto en manos del Estado cada 30 y pico de horas. Pará, ¿96 o 97? Sí, 96, exacto. ¿Un muerto? Cada 32, 33 horas. Cuando se va el gobierno de Cristina Kirchner, estábamos en un muerto cada 28 horas. Estoy hablando de un periodo que va del 96 al 2015. ¿Se entiende? Correcto. Ocurre que con el gobierno de Macri y Cambiemos, en apenas 3 años y monedas, nosotros tenemos un muerto cada 21 horas. Es decir, más muertos que días de gestión. En 3 años y monedas. Acá pusiste total, son horribles los números en los medios de comunicación, porque hacen que uno se confunda, pero... Son muy gráficos, muy gráficos. Claro, concéntrense en un cachito en esto, 21 horas. 6.564 total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983 al 2019. ¿Está bien? Correcto. Y está esta otra cifra, 1.303. ¿Qué? Total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde el 10 de diciembre del 2015 al 12 de febrero. Acá cierran, ¿no? Del 2019. Sí, y ahí nosotros tenemos el dato muy concreto de también cuáles son las modalidades que se utilizaron. Entonces, la modalidad es casi un 40% del gatillo fácil, que ustedes lo han visto consagrado en lo que se llama la doctrina Chocobar. Correcto. Que además ahora con la reforma del Código Penal que acaba de presentar el gobierno la van a legitimar, digamos, la van a legalizar, ¿está? Porque en los hechos el fusilamiento en las calles y el gatillo fácil siempre existió. Lo que ocurría era que no estaba contemplado legalmente, y ahora la reforma que acaban de proponer en el Congreso, la reforma del Código Penal, ya directamente la va a legalizar. Entonces, lo que hay es un doble juego. Por un lado, la muerte en las calles a través del gatillo fácil, y por otro lado, la superpoblación carcelaria a partir de una serie de medidas que se han tomado, que obviamente están destinadas, sin ningún lugar a dudas, a tener como objetivo a un mismo enemigo, el pobre. Y entonces hay superpoblación carcelaria, vos vas a una cárcel y vas a encontrar las mismas características poblacionales, y además vas a encontrar que todo esto se da en hipótesis de conflictos que no están diseñadas aquí, sino que están diseñadas de los Estados Unidos de Norteamérica, hipótesis de conflicto que incluyen no solo la pobreza y la miseria, sino que también incluyen la protesta, los conflictos migrantes, por eso este odio xenófobo contra la inmigración de los países vecinos, también las cuestiones étnicas, las cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios, el caso emblemático, la protesta que deriva en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado o en el asesinato de Rafael Nahuel. Digamos, te estoy nombrando íconos. Íconos, pero hay muchos más. O el caso de los hermanos Salomón. Detenidos, acusados de un supuesto... integrar una supuesta célula de Hezbollah que ya quedó completamente desbaratada como una actividad concreta que el gobierno desplegó en las alrededores del G20, ¿no? Ismael, cuando estás solo en tu casa reflexionando, ¿no?, sobre todo el trabajo que hacen y analizando el marco político que te rodea,
¿Pensás en cómo se puede resolver esta situación? Digamos, cómo poder llegar a tener un Estado que tenga una justicia plena para intervenir sobre todas estas cuestiones. ¿Reflexionás sobre esto a esta altura del campeonato? Sí, claro. ¿Y qué pensás? Nadie podría dedicarse a esto si no pensara que tiene que haber una salida para todo Me esto. quedan 5 minutos para cerrar esta entrevista. Tenés 4. Mirá qué tiempo que Yo te lo voy a doy. hacer muy simple y muy sencillo porque la respuesta da para no 5. Pero vas a volver seguramente. Da para 5 días, 5 años, da para discutir y hablar mucho. Pero yo te sintetizo esto. Esto ocurre porque nosotros vivimos en una sociedad dividida en clases. Una sociedad dividida en clases, naturalmente, entre comillas, establece privilegios. Esos privilegios fundan la desigualdad en la que esta sociedad se maneja. Esta desigualdad impide concebir como cierto aquello de todos somos iguales ante la ley. Es un discurso, un verso, es una mentira grande como una casa. No puede haber igualdad en la ley cuando hay desigualdades estructurales en la realidad. Entonces, si vos no atacás de raíz esas cuestiones, estas cosas no las vas a resolver nunca. Por lo tanto, la respuesta para eso es, debe haber un cambio del sistema social en el que nosotros vivimos. Eso lo produce la gente, ¿no? Bueno, iba a decir con el voto y estoy preocupado porque ahora dicen que ya está todo preparado para birlar el voto popular nuevamente. ¿Pensás que va a haber un comportamiento distinto de la sociedad después de haber encontrado todo este mosaico de mentiras y de corrupciones? Yo creo que hace rato está birlado el voto de la gente, o por lo menos está de algún modo impuesto en la cabeza de la gente. Correcto. Con este concepto de, bueno, es el voto de la mayoría y por lo tanto marca ya la tendencia. Bueno, el problema es que como no vivís en una sociedad democrática, porque por ejemplo no están democratizados los medios de comunicación, entonces el acceso a la comunicación es un acceso taimado, es una información completamente manipulada, no es una información veraz, no es una información cierta, es lo que ellos quieren que se conozca. La verdad es la mentira. Y lo que llevan después a resolver la situación en las urnas de acuerdo a esa información que recibieron. Entonces, me parece que este es un tema mucho más profundo, que da para mucho más, pero que creo que por ahí está pasando una de las cuestiones básicas. Ismael Jalil, yo te quiero agradecer que hayas venido por acá. Adelante de todos ustedes, vamos a comprometerlo para que vuelva por acá y poder seguir con este tema. Como él mismo lo dijo, como vos has señalado, es imposible resumirlo en una entrevista, en 10 entrevistas. Con la única aclaración que te hago ya a modo de despedida, es que para cambiar ese modelo social o ese sistema social en el que vivimos, lo que no se debe hacer es resignar la posibilidad de seguirla en lucha y en pie. Por lo tanto, no se debe abandonar la calle, no se debe abandonar la denuncia, no se debe abandonar el reclamo y sobre todo la organización para que esa resistencia dé sus frutos más temprano que tarde. Ismael, mil gracias sinceramente por acercarte hasta aquí. A ustedes, muchas gracias. Como decía él, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Hasta mañana.